Los antecedentes de los modernos institutos políticos mexicanos que a continuación se ofrecen son una visión sintética de su tránsito histórico por el que ha concurrido el pueblo mexicano. Cuando surge la nación mexicana, los ajustes estructurales y los instrumentos normativos originados por el tránsito entre la monarquía y la república se hicieron presentes, provocando una lucha incesante entre pares por llenar los espacios de poder ganados por la guerra de independencia. El reto inicial consistió en encontrar espacios políticos civiles para las deliberaciones políticas, el cual fue ocupado rápidamente por dos grandes grupos masones, el rito escocés y el rito yorquino. Las ideas que abrazaban los grupos políticos dentro de las logias eran muy diferentes. Por un lado, el rito escocés consideraba la monarquía como la forma de gobierno más apropiada para el México de aquel entonces. Buscaba conservar las instituciones monárquicas implementadas durante el gobierno y cultivaban el centralismo como uno de los más importantes idearios. Uno de sus miembros más destacados fue Nicolás Bravo. Por el lado contrario, en el rito yorquino, sus miembros abanderaban las causas populares, pugnaban por los principios de gesta de independencia y consideraban la forma de gobierno democrática como el modelo a seguir. Uno de sus miembros más destacados fue Vicente Guerrero. Como resultado de ambos grupos, surgieron el Partido Conservador y el Partido Liberal. El origen del Partido Conservador lo encontramos en la primera etapa del México independiente. Tras la consumación del movimiento de independencia y la división política resultante de la deposición de Iturbide, la facción conservadora se encontraba en primera instancia agrupada en el rito masónico escocés, pero no fue sino hasta el año de 1849 cuando el partido fue formalmente instituido por Lucas Alamán. El proyecto político conservador se distinguió por su apego a las estructuras y jerarquías coloniales. Buscaban el establecimiento de una monarquía centralista siguiendo los modelos europeos. Pugnaban por el mantenimiento de los privilegios de la Iglesia, la milicia, el respeto a los valores tradicionales y una economía proteccionista basada en la activa participación del Estado. Si bien el Partido Conservador se desintegró tras la caída del imperio de Maximiliano de Habsburgo y la restauración de la República de Juárez en 1867, el conservadurismo político, no como un proyecto monárquico, sino como una evolución a un republicanismo conservador, es tangible en las ideologías políticas actuales, tanto en los partidos denominados de derecha como en los de izquierda, ya sea por el apego a las tradiciones hasta las estrechas relaciones con la Iglesia y la concesión de privilegios y prerrogativas a ciertos grupos burocráticos y sindicales en detrimento de nuestros principios constitucionales. En 1889, en San Luis Potosí, se funda a iniciativa de Camilo Arriaga el Club Liberal Ponciano Arriaga, cuyo objetivo era retomar las banderas del liberalismo de la época de la Reforma y contrarrestar la influencia política y económica del clero que había aumentado durante los primeros años de la dictadura de Porfirio Díaz. A este se unen Juan Saravia, Antonio Díaz Soto y Gama, Librado Rivera, entre otros. Además, hace un llamado para fundar asociaciones similares, fundar periódicos liberales, denunciar los abusos del clero y llama a realizar un congreso liberal a nivel nacional para febrero de 1900. El Partido Liberal Mexicano logró extenderse después del congreso, aún con un programa tímido de combate a la corrupción y por la educación laica, y a pesar de que algunos liberales no querían enfrentar la dictadura. Díaz y los gobernadores de los estados comenzaron a cerrar periódicos, encarcelar a periodistas y a los dirigentes del Partido Liberal Mexicano, Camilo Arriaga, Juan Saravia y los hermanos Flores Magón, los encarcelaron durante 1901 y 1902. El 1 de julio de 1906, después de tanta discusión sobre la situación política, económica y social del país, se publicó el Manifiesto y Programa del Partido Liberal Mexicano. Entre los principales postulados del programa estaban la jornada de 8 horas, prohibición del trabajo infantil, salario mínimo, indemnización patronal por accidente de trabajo, educación laica obligatoria y gratuita,
establecimiento de la honradez de los funcionarios públicos, la defensa de la Constitución Liberal de 1857, las leyes de reforma y el respeto de las leyes. La evolución del liberalismo hoy en día se puede ver reflejada en la fusión de ciertas ideas del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Se podría llegar a decir que al unir estos dos partidos se forma el verdadero y correcto liberalismo, ya que las ideas liberales de estos partidos abrazan precisamente el liberalismo económico, político y social. El Partido Constitucionalista. La puesta en escena de los partidos constitucionalistas en México se presenta con una temporalidad específica, que es en la Revolución Mexicana. Con la culminación de esta, se dio lugar a la formación de las primeras pugnas partidistas, donde los grupos políticos de ese entonces buscaban desarrollar con mayor ímpetu factores específicos de una sociedad dividida. En los partidos constitucionalistas de la época se puede observar los puntos de convergencia ideológicos, como son el progresismo, laborismo, nacionalismo, la sociedad democrática, la socialdemocracia y por supuesto el maderismo. Todo ello bajo una perspectiva de izquierda, representados por el Partido Constitucional Progresista de 1911 y por el Partido Liberal Constitucionalista de 1916. Para el día 11 de agosto del año 1911, en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, se formó el Partido Constitucional Progresista por Francisco I. Madero, siendo el sucesor del Partido Nacional Antirreeleccionista. Sus principios fueron inspirados en la política de Estados Unidos, que pretendían dar a la luz el progresismo social y el sentimiento nacionalista mexicano. La decisión de este partido llegó cuando fue traicionado Madero y asesinado por Victoriano Huerta. El Partido Liberal Constitucionalista, que se estableció el 25 de octubre de 1916, rescataba los mismos ideales. Este partido se dedicó a apoyar a Álvaro Obregón en sus campañas hacia la presidencia, y en medio de los años de 1920 a 1922 se estableció como la principal corriente política del Congreso. Sin embargo, su deslice llegó tiempo después de la muerte de Benjamin Hill, compañero y amigo de Obregón, y de la propuesta de formar un régimen parlamentario como gobierno. Hoy en día podemos observar, en su mayoría, los conceptos ideológicos que ofrecía el Partido Constitucionalista por medio de un partido político, actualmente registrado ante el Instituto Nacional Electoral. El Partido del Trabajo, aunque no lo parezca, comparte en su mayoría las bases propuestas por Madero desde 1911, aunado a sus conceptos de antiimperialismo y el socialismo del siglo XXI. Nacional Cooperativista, fundado el 7 de agosto de 1917 por los estudiantes que le dan vida a la nueva organización, quienes son Jorge Prieto Laurens, Froilán Manjarres, Juan Manuel Álvarez Castillo, Martín Luis Guzmán, Otilio González, Gabriel García Rojas, entre otros. Bajo la dirección de Prieto Laurens, el PNC apoyará la candidatura presidencial de Álvaro Obregón y lograrán alcanzar varios puestos en el Congreso de la Unión. Para 1922 se aliarán con el Partido Laborista Mexicano, el Partido Nacional Agrarista y el Partido Socialista del Sureste, para formar la Confederación Nacional Revolucionaria, la que desplazará al Partido Liberal Constitucionalista de la dirección de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Laurens posteriormente es el encargado del colegio electoral y para 1923 el PNC se hará de importantes cargos, como el Ayuntamiento de la Ciudad de México y la gobernatura de San Luis Potosí, ganada por Laurens. Posteriormente, líderes como Laurens y Martín Guzmán mostrarán su simpatía por Adolfo de la Huerta en la próxima contienda presidencial. Sin embargo, Emilio Portes Gil apoya la candidatura de Calles. Se crearán disgustos y con ello el desequilibrio del partido. Para noviembre, el PNC lanzará como su candidato presidencial a de la Huerta, quien aceptará la postulación. Con ello desaparecerá el PNC. Algunos de los objetivos más representativos del Partido Nacional Cooperativista es fomentar el cooperativismo como la solución de problemas económicos del pueblo. En este coincide el Partido Morena,
donde Gerardo Ferretis de León propone dar solución a la problemática que tiene el país, iniciando con la educación y la generación de empleos, esto último mediante el fomento e impulso del cooperativismo, para incidir en ello en el descenso de la criminalidad e inseguridad. Otro punto del PNC es la nacionalización de la tierra y las grandes industrias de servicios públicos. En este coincide el movimiento ciudadano, dotando de autonomía administrativa y operativa a las empresas públicas, por ejemplo de energía, como lo son Pemex. Otro punto del PNC es el impulso a la irrigación y el progreso de las comunicaciones. En este coincide con Movimiento Ciudadano, en el rescate del campo mexicano, estableciendo una legislación que permita una política agropecuaria diferenciada de los distintos tipos de productores que existen en el país, aquellos que ya son altamente competitivos y aquellos con potencial para incrementar su competitividad, y aquellos que tienen escasa o nula competitividad que requieren de todo el apoyo del Estado. El PNC menciona la sustitución del ejército por guardias ciudadanas. En esto coincide con Morena, donde apunta a María de la Luz Núñez Ramos que estamos creciendo. Se nos está sumando la gente que tanto ha sufrido, la gente que se organizó para defenderse. Las autodefensas se nos están sumando. También un grupo importantísimo que si no fuera por ellos, Michoacán estaría mucho peor. También el PNC menciona la ampliación de la educación pública y autónoma de los centros universitarios y técnicos de la enseñanza. El Movimiento Ciudadano se lleva a cabo una revolución educativa para garantizar a todos los mexicanos, con la concurrencia del Estado y de los particulares, el acceso y permanencia a la educación de sus distintos niveles, destinado el 8% del PIB al gasto educativo, estableciendo una correspondencia entre la educación y las necesidades del país. Como se puede observar, en el periodo de historia seleccionado, la sociedad mexicana, pero principalmente los grupos políticos, participaron en el debate y la lucha por el poder prácticamente desde el surgimiento de México independiente. De la misma manera, hay que señalar que con la creación de los partidos políticos se hizo presente el vehículo por el cual la sociedad pudo deliberar los asuntos que lo aquejan. En la actualidad, se puede observar en el Parlamento mexicano un replanteamiento del sistema político nacional, en donde lo saludable debería ser encaminado a responder las inquietudes e interrogantes que llevan un par de siglos rondando en nuestra vida republicana, y que tienen que ver principalmente en conciliar los intereses de dos grandes grupos de poder que a la fecha se encuentran vigentes, encarnados en diversos colores partidarios, y que se materializan en los posicionamientos de las facciones parlamentarias. Para culminar, podemos darnos cuenta que desde la fundación de los partidos políticos se ha buscado el progreso en materia económica, política y social, y sin embargo, en nuestros días, estas afirmaciones siguen estando lejos de llevarse a la realidad.